Good afternoon. Buenas tardes. This is the only thing I'm gonna speak in English. Es la única cosa que voy a decir en inglés. Dios me lo bendiga a todos. God bless you. Qué bueno es estar en la casa de Dios. It is good to be in the house of the Lord. Gracias, Pastor White, por la oportunidad de predicar la palabra. Para mí siempre es un gusto. Thank you, Pastor White, for the opportunity to preach the word. It is always a blessing to me. Y nada, y le damos las gracias a todos los hermanos que están aquí, que a pesar de la lluvia, pues pudieron venir a recibir la palabra de Dios. And we thank each one of you for being here, even with the rain. You came to receive God's word. También le doy las gracias a mi primo Guillermo y su esposa que vino a acompañarnos esta tarde por segunda ocasión. O tercera. Thank my cousin for being here for the second occasion that they came to listen to God's word. Le damos también la bienvenida a todos los que están por internet, ¿no? Los que siguen a Calvary en Facebook. Le damos las gracias por estar con nosotros. One of you that follow us on Facebook as well. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los dones del Espíritu Santo. Today we are going to talk about the gift of the Spirit. Realmente no vamos a hablar de los dones de gracia, We won't talk about the gift of grace, como la justificación en Romanos 15, like Romans chapter 15, justification, o el don de vida eterna, Romanos 6:23. or the gift of eternal life, Romans, 6:23. okay, 6:23. Vamos a hablar de los dones que el Espíritu Santo le da al creyente We're going to talk about the gifts of the Spirit that the believer receives through the Holy Spirit para glorificar el nombre de Dios y edificar el cuerpo de Cristo. to glorify God and to edify the body of Christ. Espero que al salir de acá, I hope when you live here, ustedes no me pregunten si yo hablo en lenguas, do not ask me if I speak in tongues, porque nunca he intentado de hablar sin ella. because I have never tried not to speak in it. Bien, busquemos, para comenzar, vamos a leer Efesios 1, 12 al 13. We're going to read Ephesians 1 through, chapter 1, 1 through 12. Yo lo voy a leer, síganme por favor en sus He's going to en sus read Biblias. it in Spanish, and you can follow in English. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Cristo, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verse 14. Oremos. Okay, let's pray. Gracias, Señor, por tu amor. Thank you, Lord, for your love, Gracias por tu misericordia. for your mercy, Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sin nosotros merecerlo. for the sacrifice of Christ at the cross of Calvary when we didn't deserve it. Padre, permite que tu palabra hoy sea predicada sin ningún tipo de estorbo. Allow your word to be preached without hindrance, Y permite, Señor, que cuando salgamos de acá, and allow us when we live here todos tengamos el entusiasmo that we will be encouraged, que si no sabemos cuál es el don que tenemos, that if we don't know which one is our gift, tengamos el entusiasmo de pedírtelo en oración y tú nos ilumines en ello. we might seek your face and that you will reveal it to us, Para poder trabajar, Señor, para tu reino. to work toward your kingdom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Hermanos, en Corintios, Primera de Corintios, del 12 al 13, In 1 Corinthians chapter 12 through 13, dice lo siguiente. it says this: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and we have all been made to drink into one Spirit. Todos los nacidos de nuevo, todos los creyentes, Everyone that have been born again, a believer, tenemos por lo menos un don espiritual. at least we have one gift of the Spirit. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales. There is no a believer that has all the gift. Dios lo hizo así God made it this way para que en el crecimiento de la iglesia de Cristo tengamos una interdependencia entre unos y otros. so that the body of Christ, through the edifying, each one of us will depend on each other.
Como decía Pastor Valle esta mañana, el Espíritu Santo, As Pastor White was saying this morning, the Holy Spirit, la tercera persona de la Trinidad, the third person of the Trinity, nos sella, al nosotros creer en Cristo, nos sella hasta el día de la redención, seal each one of us until the day of redemption. nos enseña, He teaches us. por medio de Él es que podemos comprender las Escrituras, Through him we understand the scripture. nos redarguye de pecado, He rebukes us of sin. intercede por nosotros en la oración He intercedes for us in prayer. y también, hermanos, es que nos da, nos reparte, nos distribuye los dones espirituales And also gives us the different gifts of the Holy Spirit. y nos los da como Él quiere. And it is according to his will. ¿Qué es un don espiritual? What is a gift of the Spirit? Es una habilidad especial It is a special ability dada por Dios a los creyentes, given by God to the believer, por medio de la cual through which glorificamos a Dios we glorify God, y ministramos a los santos, and ustedes, we minister to the saints, you, en la edificación del cuerpo de Cristo. to the edifying of the body of Christ. La palabra don en el griego The word gift in Greek, es carisma. it is charisma. O sea, todos nosotros tenemos al menos un don, todos los creyentes, por tanto somos, aunque no se usa ese término, somos carismáticos. Even though we don't use that term, but each one of us have one spirit, so we can say that we are charismatics. Lamentablemente el término ha sido mal usado, mal interpretado en esta época, And that term has been misused in this time porque se le llama carismático solamente a los hermanos que dicen tener el don de lengua because o we algo por only el use estilo. that to refer to people that speak in tongues. Bien. Vamos a ver, hermanos, cuáles son realmente los atributos o las características del don espiritual, de los dones espirituales. We are going to look at the characteristic or the attributes of the gift of the Spirit. Yo pude contar 6 características de los dones espirituales, o sea, ¿qué realmente son los dones espirituales? I could count 6 of the gifts of the Spirit. La primera, The first one, para los que les gusta apuntar, Primera de for those Corintios that taking notes, 1 Corinthians, capítulo 12, versículo 11. verse 11 of chapter 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, But all these things worketh that one and the self-same made Spirit, repartiendo a cada uno en particular dividing to every man como Él quiere. as he will. O sea, los dones espirituales son soberanamente otorgados por Dios al creyente. It is by God's divine will that it is given to each believer. Aquí no vale que tú ores por un don en específico. Dios soberanamente es el que te somete, te instruye y te da el don. It does not matter whether you pray seeking God's gift. It is God who is willingly giving you that Spirit, the gift of the Spirit. El segundo atributo característica And the es second attribute, en qué momento son otorgados los dones espirituales. in which moment that gift is given. Lo vemos ahí mismo en 1 Corintios 12, 13. We see that right there in chapter 12, verse 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, For by one Spirit we were all baptized into one body, sean judíos o griegos, whether we be Jews or Gentiles, sean esclavos o libres, whether we be bond or free, y a todos and we have been Nos- all made nos dio a beber de un mismo espíritu. to drink into one Spirit. Una vez usted cree en el Señor Jesucristo, en el momento de la salvación, When you believe in Christ at the moment of salvation, es el momento en que usted es sellado con el Espíritu Santo y ahí mismo Dios le da los dones, el don o los dones que le va a dar a usted it is como when creyente. God seals you and when He gives you that gift of the gifts of the Spirit. La tercera característica The third characteristic o atributo de los dones del Espíritu Santo or attribute of the Holy Spirit, of the gift of the Holy Spirit, es que todo creyente tiene al menos un don, como le it is comenté. that each member has at least one gift. Primera de Pedro 4:10, se lo voy a leer. 1 Peter 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. As every man has received the gifts, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God.
El cuarto atributo o característica de los dones espirituales The fourth attribute of the gifts of the Spirit es que difieren en valor de uno y otro, is that the value of them changes toward each other. como se enumera en 1 de Corintios 12:28. As we see in 1 Corinthians 12:28, Y dice así: and it reads like this. y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, And God has set some in the church, first apostles, luego secondarily Profetas. prophets, lo tercero, maestros, thirdly teachers, luego los que hacen milagros, after that miracles, después los que sanan, then gift of healing, los que ayudan, help, los que administran government, y los que tienen don de lengua. diversity of tongues. El quinto atributo o característica, hermanos, de los dones espirituales The fifth attribute of the gifts of the Holy Spirit es que deben de ser usados en amor. is that they have to be used in love. Si se fijan, 1 de Corintios 12 y 14 1 Corinthians 12 and 14 es donde Pablo y el Espíritu Santo trata los dones espirituales de una manera más extensa, is where the Holy Spirit speaks more abundantly about these gifts. y precisamente en el medio de los dos capítulos And in the middle of both chapters, está el capítulo 13, el capítulo del amor. it is chapter 13, the chapter of love. O sea, y como dice el capítulo 13, que no vale, o sea, ¿qué importa que tenga el don de ciencia, don de enseñanza? And he speaks, what does it value me if I have the gift of charity or the gift of, no, Está bien, que hable lenguas gift- humanas y lenguas the angélicas. gift of speaking in angelic tongue or human tongues. Si no tengo amor, no vale nada. If I don't have love, it profits nothing. Verse 3. El sexto atributo es que los dones espirituales siguen un orden específico de distribución. And the next one is that the gifts of the Spirit, they follow a pattern of distribution. Pablo cita en Efesios 4, del 7 al 8, In Ephesians chapter 4, in verse 8, Pablo cita en esa escritura Pablo está citando Salmo 68, 18, Paul is quoting Psalm 68, y dice lo siguiente: and he speaks like this. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. por lo cual dice, Wherefore he saith, subiendo a lo alto, he, when he ascended up on high, llevó cautiva la cautividad he left captivity captive, y dio dones a los hombres. and gave gift unto men. Esto significa, hermanos, que la fuente suprema de los dones espirituales es el Mesías mismo. And the fountain of this is the Messiah himself. No obstante, la distribución de los dones espirituales es a través del Espíritu Santo, que los reparte como Él quiere. And nevertheless, it's the Holy Spirit who will give these gifts as he wills. Por eso se llaman los dones del Espíritu And Santo. this is why the name is the gift of the Spirit. Y recuerden, mis hermanos, que los dones son irrevocables. And you have to remember this, that after he gives you a gift, he doesn't take that back. Romanos 11, 29. Romans 11:29. Ahora vamos a ver qué no son dones espirituales. O sea, Let us see which ones are not the gift of the Spirit. no existe, hermano, un don espiritual There is no a gift of the Spirit para servir en un lugar específico. to serve in a specific place. O sea, yo no tengo un don espiritual para servir en Asia. I don't have a special gift or spiritual gift to serve only in Asia O para servir en África. or in Africa. Si Dios me da un don espiritual, lo puedo usar en todo el mundo. And if God gives me a spiritual gift, is to use everywhere. Otra distinción que tenemos que hacer acá Another distinction we have to make y diferenciar es que el don espiritual and make a difference is that the gift of the Spirit, no es un oficio. it is not a office. El don espiritual no es un oficio. It is not an office. Por ejemplo, For example, hay personas con el don de pastorados, there is people that have the gift of being a pastor, pero no están ejerciendo el oficio de pastor. but they don't exercise that gift yet. Pero sí sirven como buenos consejeros, But they are good counselors,
Dios lo tiene como buenos consejeros, God using them as good counselors, las personas notan ese don en ese hermano and they see that gift in that brother, y buscan consejo de ese hermano. and they go to that brother for advice. Es un consejero espiritual. And he's a spiritual counselor. Sucede el caso contrario. And there is another one as well, contrary to this one. Hay pastores que ejercen como pastores, And there are pastors Como who oficio de are pastores. in the office of a pastor, pero no tienen el don pastoral. but they don't have the pastoral gift. No debería ser así, And it shouldn't be so. porque el oficio debe estar llenado por una persona que tenga el don. Because that office has to be filled by somebody with that gift. Por ejemplo, un diácono debería tener el don de servicio. And a deacon should have the gift of service. Bien, seguimos. Let's continue. El don espiritual, hay que diferenciar, el don espiritual no es un talento. And the spiritual gift, or the gift of the Spirit, is not a talent. Los talentos son dados a creyentes y a no creyentes. The talents are given to believers and unbelievers. Los dones espirituales son solo dados a creyentes. And the gift of the Spirit is only given to the believer. Un ejemplo, cantar es un talento. To sing, it is a talent. El don espiritual, otra característica, la cuarta característica de lo que no es un don And espiritual, the fourth characteristic of saying that it is not a gift of the Spirit es que no existe un don espiritual para servir a un grupo de personas de cierta edad. there is no a gift to serve a certain group of people by age. Si usted tiene el don de enseñanza If you have the gift of teaching o cualquier otro don, usted puede impartirlo, no importa la edad del grupo, o sea, no importa la edad del que esté ese grupo, puede ser mayores, pequeños, siempre va a poder usar el don de if you enseñanza. have the gift of teaching, it doesn't matter what the age, you can serve children of older people. Algo muy importante, mis hermanos, Something important here es que los dones espirituales is that the gift of the Spirit, no son indicadores it does not indicate de piedad o de espiritualidad. godliness or spirituality. Thank you. La iglesia en Corinto The church at Corinth, era la iglesia que más usaba los dones espirituales this church was the church that was using most of the gift of the Spirit de una manera no correcta in a wrong way. y era una de las iglesias más carnales que podemos ver en el registro del Nuevo And Testamento. it was one of the most carnal churches in the New Testament. Hay 5 pasajes principales There are 5 chapters in principal chapters en las Escrituras que tratan con los dones espirituales. that deal with the gift of the Spirit. Y vamos a buscarlo, yo se los voy a leer y vamos de ahí a deducir And we're going to read some of them and we're going to make a conclusion que hay 19 dones espirituales. that there are 19 gifts of the Spirit. El primer pasaje es 1 de Pedro 4:10, que ya se lo había comentado, We have already talked about 1 Peter 4:10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. that God is the one that gives us the gift of the Spirit, and we have to use that according to the grace of God. Claramente nos dice que cada creyente tiene al menos un don espiritual y debe usarlo de una manera sabia, And he says sabiamente. that we have to use these gifts wisely because he has given one or two, depending the believer. El segundo pasaje, mis amados hermanos, And the second chapter es Romanos 12 del 4 al 8. is Romans 12, 4 through 8. Yo lo dividí en dos. I have divided this chapter. Uno le llamo la doctrina del cuerpo, I have selected one as the doctrine of the body, que es del Romanos 12 del 4 al 5. 4 through 5, Y la otra parte le llamo los dones del Espíritu, que va a Romanos 12 del 6 al 8. and it is 6 through 8, and it's the gift of the Spirit. Le voy a leer Romanos 12 del 4 al 5. He's going to read that in Spanish, 4 through 8. Romans 12, 4 through 8. 4 to 5 first. Okay, Oops. habló en lengua. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermano, esta doctrina habla de la unidad, de la diversidad y de la armonía. This speaks about the unity, diversity, and the harmony. De la diversidad porque cada uno tiene dones distintos, somos distintos y somos parte del cuerpo.
The diversity because we are different and we are members of the same body. Y de unidad por eso mismo, porque formamos un solo cuerpo en el Mesías. And in the unity is because we are made one body in the Messiah, in Christ. Y esto debe darse en armonía, ¿no? And it has to have harmony, Sin divisiones. without division. Bien, ahora le voy a leer la segunda parte que me lo dije, que son los dones del Espíritu que se registran en Romanos 12. And now we're going to read in chapter 12, 6 through 8, the gifts of the Spirit. Y comenzamos de esta manera. And we read so. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Hermano, vamos a comenzar a lo que les gusta apuntar, a For those ver, that like to write things down, a ver los 19 dones del Espíritu Santo. let's see the 19 gift of the Spirit. El primer don que se registra aquí es el don de profecía. The first one that we will see right here is the gift of prophecy. Este don, hermano, es la habilidad, fue la habilidad especial It was the special ability de recibir revelación directa de Dios. to receive direct revelation from God. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento, no solo los profetas del Viejo Testamento. It is not only the old prophets in the Old Testament, but also in the New Testament we find this. Los profetas en la iglesia en Antioquía, Hechos 13:1. The prophets in the church in Antioch, Acts chapter 13, Agabo, Hechos 11:27 y 28. Agabo 11, 28, 11:27 and 28. 27 and 28. Las hijas de Felipe en Hechos 21:8 y 9. Philip's daughter in Acts Ve- 21, 8 and 9. Conforme a las escrituras hebreas, According to the Hebrew writings, un profeta tiene que ser probado a prophet has to be tried, y tiene que dar una profecía cercana, and he has to give a close prophecy, la cual tiene que suceder. and it has to happen. ¿Se acuerdan? Como el caso de Agabo, que predijo una hambruna And Agabo, he prophesied a famine, y verdaderamente se tomaron medidas para cuando esto sucedió. and they took measures for when this happened. Hermano, este don de profecía This gift of prophesying, no está disponible para los creyentes hoy en día. it is not available for the believer today. Lo vamos a estudiar más adelante en Efesios capítulo 2. And we will see this in Ephesians chapter 2. Así que mis amados hermanos, And let me tell you, beloved, si ustedes tienen algún amigo if you have some friend, llamado Joaquín, Joaquin, que le diga Joaquín, que tiene una profecía nueva para usted, that has a new prophecy for you, dígale que vamos a añadirle un libro a la Biblia you will say, well, we will write another book for the Bible, y vamos a llamar la primera del Joaco 1:1. and we're going to call it First Waco 1:1. Porque hermano, ya el canon está cerrado. Because the Bible has been closed. Ya todo lo que se dijo del futuro está en la Biblia. All that has been said about the future is been said. Si usted quiere saber del futuro, If you want to know anything about the future, lea la Biblia. read your Bible. El Señor nos dijo cómo comenzó todo en Génesis. The Lord told us how everything began in the book of Genesis, Y nos dice en la palabra cómo va a terminar todo. and He tells us everything how it will end. En Apocalipsis, In Revelation, en Daniel, in the book of Daniel, en Zacarías, in Zechariah, en Ezequiel. in Ezekiel. O sea, si usted quiere ver If you want to see lo que va a pasar en el futuro, el what will Señor lo dejó happen en su palabra. in the future, He already has said it in His word. Ustedes ven las guerras que están sucediendo If you see the word that are taking place, y si notan cómo se está alineando el mundo en la geopolítica actual, if you are seeing how the politics are aligning today, cómo se están alineando las naciones, how the nations are aligning to each other, vaya a Ezequiel 38 y se dará cuenta. you read Ezekiel 38 and you will understand. Bien. Vamos al segundo don. The second gift Es el don de servicio. is the gift of ministry, of service. Ese don de servicio That gift of service, es un don especial, it is a special gift el cual los diáconos en la iglesia
It is especially the deacons in the church. deberían tener ese don para servir en amor a los santos. They should have this gift to serve in love to the saints. El tercer don que aparece en este listado es el don de enseñar. And the third gift that we see here is the gift of teaching. Y es la habilidad dada por Dios para organizar la verdad y presentarla de una manera clara y a la audiencia que se la puedan entender. And it is a way to take the truth and to make it clear and presentable for the saints. En otras palabras, In other words, es saber comunicar las verdades espirituales. is to know how to communicate the spiritual truth. El cuarto don And the fourth gift es el don de exhortación. is the gift of exhortation. Y es la habilidad dada por Dios And it is the ability given by God de conseguir que las personas apliquen esta verdad a sus vidas. is to make people apply the truth to their lives. O sea, poner en práctica, ¿no?, la verdad enseñada. To put in practice the truth that has been learned. Hacer que los otros, ¿verdad?, los hermanos pongan en práctica esa verdad To make enseñada. the others to practice truth. El quinto don que aparece acá es el don de dar. And the fifth gift is the gift of giving. Este don los creyentes deben de ejercerlo con liberalidad. And the one that have this gift, they do it freely. Hermanos, todos somos responsables de dar para la We obra. are all responsible on giving to the work of the Lord. Pero hay personas que el Señor le ha dado este don But there are certain people that God has given this gift. y conozco casos que dan hasta un 75 y un 90% de sus ingresos. And I know people that I know them that they give 75 up to 90% of their income. Pero todos somos responsables de dar But we are all responsible on giving para la obra. for the work of the Lord. El siguiente don, el sexto don que vemos en esta escritura es el don de presidir o administrar. And the sixth gift that we see here is the gift of administration or the gift of ruling. Este debe ser ejercido con diligencia, And this has to be done with o diligence, sea, no negligentemente. not with negligence. Por ejemplo, un creyente que tenga el oficio de anciano, And somebody that has to get the office of an elder, elder, debe tener el don de presidir o administrar. they have to have this gift to rule or to preside. El don de misericordia es el séptimo don And the seventh gift is the gift of mercy. y es un don especial It is a special gift. de alcanzar y consolar a los enfermos y necesitados. It is to reach those that are sick or down. El creyente que tiene este don And the believer that has this gift debe hacerlo con alegría. has to exercise this gift with cheerfulness. Bien, vamos al tercer pasaje Let's go to the third chapter donde se habla de los dones espirituales. where we find the gift of the Spirit. Efesios 4 del 11 al 16. Ephesians 4, 11 to 16. Se los voy a leer, ustedes me pueden seguir en sus Biblias. He will read in Spanish, you can follow in English. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, aquí Pablo nos habla claramente el propósito de los dones espirituales. Here, Paul is telling us the purpose of the gift of the Holy Spirit. Y añade unos dones adicionales al listado. And he adds more to the list of the gift of the Spirit. Dice claramente que el propósito es para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. And he tells us the purpose of the gift of the Spirit is for the perfection of the saints in the work of the Lord. La santidad se perfecciona. And holiness
can be perfected, y para la edificación del cuerpo de and Cristo. for the edifying of the body of Christ. También nos dice para no dejarnos engañar, ¿no? And it is telling us it's not also so that we Por don't be artimañas de deceived error. by cunning craftiness. Y para, como dije anterior, para edificar el cuerpo de Cristo. And it is for the edifying of the church. Hermanos, ¿hasta cuándo se va a estar edificando el cuerpo de Cristo? Until when will the body be edified? Romanos 11:25 dice claramente Romans 11:25 says clearly que esto continuará that this will continue hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. until the fullness of the Gentiles come. Eso significa hasta el arrebatamiento. That means until the rapture. La palabra plenitud The word fullness en el griego es pleroma in Greek is pleroma, y significa un número entero, un número completo. and it is a whole number, a complete number. Esto significa que el cuerpo de Cristo se va a estar edificando And the body of Christ will continue to be edified hasta que entre la plenitud de los gentiles. until the fullness of the Gentiles. Y dice el mismo versículo, y entonces todo Israel será salvo. And then it said that all Israel will be saved. No voy a entrar en ese tema, pero tenemos que distinguir que Israel y la iglesia son dos entidades distintas. We won't go into that topic today, but we have to understand that Israel and the church, they are two different topics. Israel como nación y la iglesia son dos entidades distintas. Israel as a nation and the church, they are two different topics. Bien. Vamos a continuar aquí con el octavo don, With the eighth gift, we will continue, que es el don de apostolado. and it is the apostle. Este fue un don único This was a unique gift. para que los creyentes recibieran este don tenían que tener ciertas condiciones o características. For somebody to receive this gift, they had to have special characteristics. Hay una en común, There is one in common, y es que todos tenían que ver al Cristo resucitado. and it was that all had to see Christ risen. Habían dos grupos de apóstoles, There were two groups of apostles, que yo le llamo el círculo primario, and I call the primary circle. son los 12 apóstoles, It was the 12 apostles, y el segundo círculo. and the second one. Este círculo primario de apóstoles, como le digo, son los 12 apóstoles, And the 12 apostles, as I said, the first one, y tenían algo en común. and they had one thing in common. Eran los que estaban más cerca de Jesús, ¿no? It was the one that were closer to Jesus, Y estaban con Jesús desde el bautismo de Juan and they were with Christ from the beginning, from the baptism of John, hasta la ascensión, ¿verdad? Hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. until the ascension of the Lord Jesus Christ. Los 12 apóstoles. And those were the 12 disciples. Recuerdan, Judas cae, ¿no? Y se selecciona en oración a Matías And Judas failed, but they selected Matthias. en Hechos 1:22. In Acts 1:22, Y por eso podemos ver que el requisito era que tenía que estar con el Señor desde su bautismo hasta su and ascensión. that's where we find the requirements, where we knew that they had to be from the beginning, from the baptism of John until the acception. Pablo no era de este primer círculo de Paul wasn't apóstoles. in this circle. El requerimiento de este segundo grupo And the requirement for the second group, era haber visto al Mesías resucitado. it was to see Christ resurrected. Pablo lo vio en el camino a Damasco, en Hechos 9. Paul saw him in Acts chapter 8. Chapter 9. Y Pablo defiende su apostolado And Paul defends his apostleship en 9 de sus 13 epístolas, in 9 of his 13 epistles, como lo puedes ver en 1 de Corintios capítulo 9. as you can see in 1 Corinthians chapter 9. De acuerdo a Hechos 14:14, According to Acts chapter 14:14, Bernabé fue un apóstol también de este segundo grupo. Barnabas, he was a apostle as well. Barnabas. Santiago, el medio hermano de Jesús, James, the half brother of Christ, fue también un apóstol de este segundo grupo. he was also an apostle of this second group. Pues como dice 1 de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15 says, el Señor se le apareció a Santiago, ¿no? the Lord revealed himself to James. Además, mis amados hermanos, el Señor se le apareció a más de 500 personas a la vez, And the Lord revealed himself to more than 500 people, y no necesariamente todos ellos recibieron el don del apostolado. and not all of them received the gift of apostleship. Como le dije, este era un don único, It was a unique gift,
y venía acompañado con el don de milagros. and he was accompanied with a gift of miracles. De hecho, los milagros evidenciaban su apostolado. And it was evident that they were apostles when they made miracles. Vemos a los apóstoles haciendo el uso del don de milagros en los siguientes pasajes bíblicos. And we see them making miracles in these chapters. Todo en el libro de los Hechos. All of them in the book of Acts. Hechos 5:12 al 16. Acts chapter 5, 12 through 16. Hechos 16 del 16 al 18. Acts 16, 16 through 18. Y Hechos 28 del 8 al 9. And Acts 28, 28 through Hechos- 8 and 9. 8 and 9. Hermanos, este es un don que tampoco está disponible para los creyentes en el día de hoy. And this gift is not available for the believers today. Eso también lo vamos a ver al final, porque no hay profetas ni apóstoles en esta época. And this is why we will see today at the end why we don't have apostles or miracles O profetas. or prophets. Hoy en día, mis amados hermanos, hay algunos pastores Today there are some pastors que se llaman apóstoles that they call themselves apostles, y no me extraña. and I'm no surprised. Y a veces duele porque quieren cambiar la palabra And it hurts because sometimes they want to change the word. y no se extrañen si algún día alguno dice que es un querubín. And don't get surprised if they say one day that they are cherubims. El próximo don que se registra acá And the next gift that we will see, es el don del evangelismo. it is the gift of an evangelist. Y es una habilidad dada por Dios al creyente And it is an ability given to the believer by God para alcanzar almas, personas para Cristo. to reach people for Christ. Cuidado, Be careful, porque todos los cristianos tenemos la obligación de testificar de Cristo. because we all have this responsibility to testify for Christ. Pero hay hermanos, hay personas, hay hermanos que Dios lo utiliza de una manera especial y el Espíritu Santo lo utiliza. And there is people that God in a special way uses them, and the Holy Spirit, Mis hermanos, que cuando hacen el llamado la gente corre y se arrepiente. that when they make the call, people run to repentance. Eso lo hace el Espíritu Santo, And that is the Holy Spirit. pero usa este tipo de hermano que tiene el don de But evangelismo. the Lord uses those people with the gift of evangelism, Como nuestro amado hermano Javier Donatiu. as Pastor Javier Donatiu. Como les dije, todos tenemos la obligación de testificar de Cristo. We all have the responsibility to be a witness of testify for Christ. Recuerdan a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:5. You remember Timothy in chapter 1, 4, and 5. Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso He was a pastor in the Ephesian church, y su función principal era la enseñanza de las doctrinas. and his main purpose was to teach the doctrines. Pero Pablo le dice, a la labor de evangelista. But Paul tells him, do the work of an evangelist. O sea, todos tenemos la obligación de testificar de Cristo. We all have the responsibility to testify for Christ. El don número 10 es el don de pastor maestro. And the 10th is the gift of a pastor teacher. En el griego, en el original, la conjunción o la palabra I o conjunción I no está en el texto original. And that word "and" in the Hebrew is not there. Realmente es pastor maestro. And truly is saying pastor teacher. Como les dije anteriormente, As I said before, el don de enseñar es la habilidad de organizar, de enseñar la verdad, organizarla y presentarla, ¿no? as I said before, the gift of teaching is to take the truth, organize the truth, and to be able to present that truth. Y el pastor And the pastor conlleva en sí automáticamente este don de enseñanza. has this gift already. He carries that gift with him. Pero el pastor va más allá de lo que es una simple de lo que es enseñar doctrina, ¿no? And the pastor goes beyond only than teaching, or more than teaching. El pastor se preocupa por las almas de las ovejas, The pastor worries for the souls of the church. es consejero de las ovejas. He is a counselor to the church. O sea, un pastor tiene que tener el don de enseñanza. The pastor has to have the gift of teaching. Pero una persona que tiene el don de enseñanza Va. no necesariamente tiene el don de pastorado. A person that is a teacher doesn't necessarily mean that has the gift of pastoring. El próximo
el próximo pasaje, el próximo don, mis amados hermanos, And the next gift that we will see es el siguiente. is the next one. Es el don de soltería. It's the gift or Singleness. to be singleness. Singleness. Y lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y versículo 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 1 and 2. 1 and 7. 1 and 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es el versículo 1. Verse 1. Versículo 7. Verse 7 now. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Ayer Yesterday, conversé con mi hijo Dante al mediodía en el almuerzo I was talking to my son Dante during lunch, y le digo, Dante, ¿tú sabías que existe el don de soltería? and I asked him, do you know that there is a gift for singleness? Dice, papi, no sé, pero estoy seguro que ese no es mi don. And he said, I don't know, but I'm pretty sure that that's not my gift. Yo le digo, ok, tranquilo, yo And I también, told simplemente him, te lo estaba comentando. I know, I'm just making the comment. Jacob, me imagino que tampoco es tu don. I believe Jacob doesn't have that gift either. Bien. El próximo pasaje, y no es un pasaje, básicamente como le dije, son 2 capítulos donde se habla extensamente de los dones espirituales. And we had 2 chapters where Paul speaks freely about this gift. Que es el quinto, ¿verdad? Los quinto pasajes que estoy hablando de los 5 And this pasajes. is the 5th chapter of the one that I mentioned. En 1 de Corintios 12 y 14. It's 1 Corinthians 12 and 14. Y como les dije, la iglesia en Corinto And the church at Corinth, era una de las iglesias que más usaba los dones espirituales. it was the church that used most of the gifts. Y si comparamos a la iglesia en Corinto o hacemos una analogía de la iglesia en Corinto en el día de hoy, And if we compare this church to the church today, sería la iglesia más pentecostal y carismática de su época. it should be probably the most charismatic and Pentecostal church of all times. Y como les dije, mis amados hermanos, aquí es donde más se explican los dones y en el medio está el capítulo del amor. And as I said before, in this chapter is where we see all the gifts, and in the middle of both of them, there is the chapter of love. Bien, voy a leerle 1 de Corintios del 12, del 4 al 6, And he's going to read 1 Corinthians 12, 4 through 12. 4 to 6, 4 to 6, sorry. que dice lo siguiente. It reads like this. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Me encanta esta parte del capítulo, I like this chapter, this part of the chapter. porque nos enseña lo siguiente. It teaches us this. El creyente recibe los dones del Espíritu Santo. The believer receive the gift of the Spirit, Si esos dones nos llevan a ejercer un oficio, and if this gift will take us to an office, to exercise that office, quien nos pone en ese oficio es el Señor Jesucristo. who puts us in that office is the Lord Jesus Christ. Y el producto del ejercicio de ese oficio And the result of that exercise, lo da Dios of el that Padre. officer is God the Father. Lo da Dios el Padre. It's God the Father. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Va a seguir con el listado. Let's continue with the list of the gift of the Spirit. Como les digo, no voy a repetir los dones que, ¿verdad?, que ya se han dicho I'm anteriormente. not going to repeat those that we have seen before. Y le voy a leer And I will read 1 de Corintios 12 del 7 al 11. 1 Corinthians 12, 7 through 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Empezamos con el don 12. Okay, the 12th Seguimos con el gift, don 12, que es el don de sabiduría. it is the gift of wisdom. Y es usar el conocimiento bíblico y espiritual And it is to use biblical knowledge and spiritual knowledge para obtener los mejores resultados. to achieve the better results. O sea, usamos los conocimientos bíblicos We use the biblical knowledge para resolver una situación en particular. to work out a situation. El tercer don es el don de conocimiento. And the third gift is the gift of understanding or knowledge. Y knowledge, exacto. Y si podemos ver en 1 de Corintios 13:2, If we can see in chapter 13, 2, se refiere a conocer los misterios de Dios. and it is talking about knowing the mystery of God. Eso significa comprender y entender la escritura, It is to comprehend the scriptures, tener la capacidad de organizarla como un todo to organize the whole Bible, y que esto tenga significado y no se contradiga. and that the word will have meaning without contradiction. Ese es el don de conocimiento. And this is the gift of knowledge. El 14º don es el don de fe. And the 14th is the gift of faith. Hermano, y no estamos hablando de la fe salvadora. And we are not talking about saving faith. Recuerden, Efesios 2:8-9, Ephesians 2, 8 and 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, for by grace are ye saved, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. and it is not yourself, it is a gift of God. No por obras para que nadie se gloríe. Not by word that any man should glory. Este don de fe que hablamos aquí no es el don de fe salvadora, pues ese don lo tenemos todos los creyentes, ha sido dado And por Dios. that gift of saving faith, we have all of us have that, and it's given by God. Este es un don, una habilidad única And it is a special ability que Dios le da al creyente, that God will give to the believer. que no importa la circunstancia más oscura, más difícil, It will no matter the darkest situation, él sigue creyendo sin sombra de duda que Dios va a resolver el problema. he will have faith that without a doubt God is going to make that work out. Por ejemplo, le traje un pequeño ejemplo del misionero George Muller I brought an example of George Mueller en siglo XIX, in the 19th century Bristol, Inglaterra. in Bristol, England. Él trabajaba con los niños huérfanos He had an orphanage. y llegó un día en que a la hora del almuerzo no iba a haber comida. And he came to the lunchtime and they didn't have any food. Pero ese día, como quiera, él se levantó orando y con fe And that day, he got up and he was praying with faith. e hizo todo como un día anterior, como un día normal. And he went on his day as a normal day. Y a la hora de comer, During lunchtime, preparó todos los platos, los vasos, todo, y sentaron los niños en la mesa. he prepared everything and they all sat at the table with the children. Y cuando comenzó a orar, no terminó la oración. And when he began to pray, he didn't finish his prayer. Cuando alguien llegó y tocó la puerta, When somebody knocked on the door, trayendo comida para ese día y para varios días más. and they brought food not only for that day but for several days. O sea, ese es el don de fe. And that's the gift of faith. El 15º don son dones de And the sanidades 15th, o de sanaciones. it is the gift of healing. Si pueden ver, hermanos, está en plural, And it is here the gifts of healing. enfatizando, ¿verdad?, que hay muchas clases de enfermedades And there is diversity of sickness y obviamente clases de sanaciones. and different type of healing. En griego, cuando se usa este plural, And in Greek, when they use this word in plural, quiere decir que es una acción repetitiva. it is a action that repeats itself. Este es un don, hermano, que va y que viene. It is a gift that will come and will go. No me malinterpreten. Aunque la persona haya recibido el don Don't take me out of context, but that person received this gift, y ese don permanece con el creyente, and that gift will continue with the believer. pero no lo puede usar libremente, He cannot exercise this gift freely, sino en el momento en que Dios quiere. but only when God wants him Le voy a dar to un- use that gift. Un pequeño ejemplo. I will give you an example. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba disertando, estaba predicando
en el libro de los Hechos, If you remember in the book of Acts when Paul was preaching, creo que se llevaba 2 o 3 horas predicando, así como estoy yo, que voy a seguir predicando, no sé hasta qué Paul hora. was preaching for 2 hours or more, and it's Broma, just like broma. me. I don't know when I'm going to finish, but I will continue to preach. Es broma, es broma. I'm just kidding. Pues había un hermano que se llamaba Eutico, si mal no recuerdo, en Hechos 20:10, And there was a brother, if you remember well, que se durmió y cayó. and he fell asleep and he fell. Espero que nadie se me duerma. I hope nobody fall asleep. Él muere, cuando cae él muere, And when he fell, he died. y Pablo rápidamente va donde él, And va, Paul quickly goes down to him, ora por él, y el Señor, Dios lo resucita, ¿no? A través de Pablo. and Paul prayed for him, and the Lord raised him again. Sin embargo, mis hermanos, a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. However, there was another brother that was in Miletus, and he left, and he was still sick. En 2 de Timoteo 4:20 dice claro que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. And in Timothy, he said that he left him in Mileto, that brother, sick. O sea, pudo resucitar a uno, pero al otro no pudo sanarlo, He ¿no? raised one from the dead, but he couldn't heal the other. O sea, es un don que se utiliza cuando Dios It is indica. a gift that God allows you to use when he wants. El próximo don es número 16, ¿no? El 16º don es obras de milagros. And the 16th gift is the working of miracles, verse 10. Es parecido, ¿verdad?, al don de sanaciones. It is close to the one of making healings, Hay varias categorías de milagros. and there is different categories of miracles. Está en plural también, igual que el And don de also sanaciones. it's in plural right here when it says miracles. Y solamente se puede usar cuando Dios lo permite y And Dios it lo is quiere así. only when God allows you to use this gift. El don número 17 And the 17th gift es el don de discernimiento de espíritu. is to discern spirits. Es la habilidad dada por Dios al creyente It is the ability given by God to the believer para identificar la verdadera fuente de enseñanza. to identify the true fountain of teaching. Hermanos, como creyentes tenemos que probar los espíritus. As believers, we have to try the spirits. Y el hermano que tiene el don de discernimiento de espíritu And that brother that had the discerning of the discerning of spirits, tiene la habilidad rápida they have the ability of quickly de ver si algo es de Dios o no es de Dios. to discern if something comes from God or it doesn't come from God, O si una persona está bajo posesión demoníaca o tiene influencia demoníaca o no. or if somebody is under the influence of demons or not. El 18º don The 18th gift es el don de lenguas. is the gift of speaking in tongues. Llegamos a él. We have reached there. En griego, In the Greek, la palabra lengua the word tongues, es glosa it is glossa. y significa idioma o lenguaje conocido. It means language or non-language. Esta es la habilidad, esta es la habilidad dada por Dios This is the ability given by God a ciertos creyentes to certain believers de hablar un idioma que nunca han estudiado to speak a language that they have never studied before y nunca han aprendido. and they have never learned. Como sucedió en Hechos 2, cuando el día de Pentecostés, que estaban, ¿verdad?, los 120 allí, And it's as in Acts chapter 2 when the 120 were there que baja el Espíritu Santo and the Holy Spirit descended y todos los visitantes que vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, and all that were visiting for the Feast of Pentecost, they were there, de todas las partes del mundo, all the parts of the world, oyeron el Evangelio cada uno en su propio idioma. they heard the gospel in their own tongues. En la actualidad, mis amados hermanos, In actuality, now, hay iglesias que yo amo, hermanos que yo amo, arminianos, carismáticos, que dicen hablar en lengua. there are brothers in Christ that I love, Armenian brothers, that they say that they speak in tongues. Yo respeto su posición, I respect their position, pero entiendo que es algo más emocional, es un emocionalismo de más que realmente el hablar en lengua. and I understand that it is more a feeling than to speak in tongues.
algo emocional. Es mi percepción, no their necesariamente tiene que ser emotion, así. it is my perception, it is their emotion more than the speaking of tongues. El don de interpretación de lenguas And the gift or interpretation of tongues, es el don número 19 it is the 19th gift y último don del Espíritu Santo. and the last gift of the Spirit, Y es la habilidad dada por Dios and it is the ability given by God para interpretar el discurso de un hermano que está hablando en lenguas, ¿no? It is to interpret the speech of a brother that is speaking tongues. Vamos a hacer algunas aplicaciones y con esto terminamos, ya estamos terminando. Let's make some application, and we are almost done. Y lo podemos ver en 1 de Corintios 12 del 27 al 31. And we can see in chapter 12 of 1 Corinthians, verse 27 through 31. Dice así, yo se lo voy a leer, me pueden seguir. He will read in Spanish, you can follow. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace la siguiente pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si se fijan, mis amados hermanos, If you see here, Pablo está haciendo aquí unas preguntas retóricas, Paul is asking rhetorical questions. que la contestación obvia es no. The answer to each one of these questions will be no. No son todos apóstoles, no son todos maestros, Are all apostles? No. Are all teachers? No. no todos hablan en lenguas. No, all of you speak in tongues. Y quiero abundar un poquito más en lo de las lenguas, And I want to say something more about the tongues, porque en el capítulo 14, 1 de Corintios capítulo 14, because in 1 Corinthians chapter 14, Pablo da unas guías, el Espíritu Santo da unas guías claras de cómo se debe utilizar el don de lengua. he will tell us how to use the gift of tongue. Debe ser 2 o 3 hermanos máximo It has to be 2 or 3 brethren, y alguien que interprete. and somebody had to be the interpreter. Si no hay un intérprete que no se hable en lengua en la If iglesia. there is no somebody that will be able to interpret, that brother has to be quiet. Porque como dice la misma palabra, si alguien entra y ve todo esto, no van a decir que están locos. Because if somebody goes by, will say, are they crazy? Y ese comentario de verdad que tenía que hacerlo porque es importante que en la iglesia de Dios haya orden. And I had to make this comment because the church of God has to be in order. Cuando dice aquí, procurad pues los dones mejores, And when it says right here that we had to covet the earnestly best gift, recuerden que al principio le dije que por más que usted ore, ya Dios le dio unos dones y lo hace como Él quiere hacerlo, ¿no? and as I said at the beginning already, if you can pray all you want, but God has already given you the gift that is for you. Cuando aquí dice procurad, está en segunda persona del plural When he said, but covet is in the second person of plural, y le está hablando a la iglesia de Corinto como tal, como cuerpo, ¿no? and he's talking to Corinth as a church. Porque ellos procuraban el ejercicio de los dones de menos importancia, como el don de lengua. Because they were trying to use the gift of lesser value as the gift of tongue. Por eso Pablo le dice, procurad pues los dones mejores. O sea, And concéntrense en la enseñanza, en la doctrina. And that's what he's saying to them. You have to focus on doctrine and on teaching. Como le dije al principio, mis amados hermanos, el don de apostolado y el don de profecía no están ya disponibles. As I said at the beginning, the gift of prophecy and the apostleship, they are not available for today Porque ya realizaron su función. because they have finished their work. En Efesios 2, del 19 al 22, se lo voy a leer. Ephesians 2, 19 through 22. Ustedes pueden seguir allá. Dice You lo can follow siguiente. me. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, la iglesia está anclada sobre la roca. The church is founded upon the rock. La piedra angular, la roca, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. The cornerstone. Entonces, sobre esa roca And upon that rock, se puso el fundamento, there was laid the foundation. la zapata, el fundamento, The foundation was laid upon him. que fueron puestos por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. That was laid by the apostles and the prophets of the New Testament. Entonces, sobre esa roca y esa zapata, Upon that rock and upon the foundation that was laid upon him, viene el crecimiento, viene la construcción, la edificación de la iglesia. it is built or edified the church. Por eso, mis amados hermanos, Because of this, nosotros no podemos poner una zapata en el quinto piso. we cannot lay another foundation on the fifth floor. Las funciones de apóstoles y profetas quedaron en la fundación de la iglesia. The work of the apostle and the prophet is already on the first floor, on that foundation. Mis amados hermanos, el llamado aquí esta tarde es, And the calling for this afternoon is, tú que eres cristiano y sellado con el Espíritu Santo, you that has been sealed and you that are a Christian, ¿sabes cuál es tu don? do you know which one is your gift? Si tú no sabes cuál es tu don If you don't know which one is your gift, o cuáles son tus dones, or which one are your gift, pídele al Señor ask the Lord que te ilumine that he will enlighten you para que descubras tu don o tus dones for you to discover which one is your gift, y tenga la alegría so that you can have the happiness de servir al Rey de or los the Reyes, joy to serve the Lord de servir al Rey de Reyes. and the King of Kings. El Señor añada bendición a su palabra. The Lord add blessing to his word. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your blessing and your mercy. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Thank you for your preached word. Permite, Padre, que todos los aquí reunidos, Señor, Allow, Lord, that each one of us that have met here sepamos cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones will know which one is our gift or our gifts para poder ministrar a los santos to minister to the saints y para contribuir en la edificación de tu and iglesia. to help on the edifying of the church. En el nombre de Jesús hemos orado. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.